Hola Daniela y Stephanie, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿ustedes qué tal? Bien, profe. Gracias. Bueno, me damos un par de minutos a ver si llegan más personas. Sí, profe. De acuerdo. Muchas gracias, gracias. Profe, buenas tardes. Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión. Listo, profe. Gracias. Listo, entonces, ¿me confirman si ahí ven ya la presentación? Sí, sí, se ve, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero comentar es, tengo que felicitarlos porque muchos lograron entregar el ejercicio completo y bien resuelto. De todas maneras, el próximo jueves yo voy a hacer la sesión en donde pues, desarrollamos el ejercicio. Sí me preocupa algo y es que muchos no presentaron el examen. ¿Ustedes dos lo presentaron? Sí, profe, yo lo presenté y saqué 5. ¡Ah, qué bien! Sí, Y profe, yo por, también lo presenté.
qué bien, gracias. Sí, pensé que era que había pasado algo, alguna cuestión, pues nadie me reportó nada. Se me hizo raro porque más o menos la mitad del curso no lo presentó, entonces, pues sí, digamos que ahí está raro el tema, no sé qué habrá pasado, pero bueno, digamos que ya están publicadas las notas en la plataforma y el día jueves entonces vamos a realizar la solución del ejercicio como para que lo tengamos perfectamente claro. ¿Listo? De igual Profe, manera, qué dime, pena. Yo dime. quería hacerle un comentario, pues no sé si usted se recuerda a Jessica Manyoma. Nosotros realizamos normalmente los trabajos juntos desde el trimestre pasado. No sé si se acuerda de ella. Sí, me suena el nombre. Sí, ella no pudo, bueno, creo que dejó el examen por la mitad y ella, pues no sé de cuál materia fue, no recuerdo, pero sí ella me dijo que le había enviado un correíto, ella pasó una situación familiar, entonces creo que le dejó por allí para comunicarse con usted. Ok, Jessica Hoy, Manyoma, ¿me dices? sí, profe, para que lo tenga en cuenta allí. Perfecto. Mm, Muchas gracias por la información. De nada, profe. Le voy a mandar un correo. No sé si ella se comunicó con usted por correo, o sea, si le envió un correo o fue por Teams, la verdad no sé que me hizo el comentario que había pasado una situación y que dejó el examen creo que por la mitad, pues no tuvo que pararse Ok, del computador porque pasó una situación allí delicadita. perfecto. No, no hay ningún problema, tranquila. Listo, Entonces, profe. pero sí te agradezco mucho el comentario, lo valoro mucho, ¿verdad? Porque, pues sí, digamos que es uno está ajeno a ese tipo de cosas, no se da cuenta de eso. Entonces, pero sí te agradezco el que me hayas comentado. Ya mismo, No, cuando profe. termine la sesión, te Sí, escribo. también por ella que me da cosa, pues, No, qué porque bien. nosotros estamos juntas, pues, realizando todas las actividades y sé que es una chica muy juiciosa. Ay, qué bueno, sí, No te sé si agradezco raspó el mucho. examen, no sé cuánto sacó, pero bueno, Ok, no, pero gracias por el comentario y ya tan pronto terminemos le mando un correo a ella, pues poniéndome al tanto de la situación a ver cómo lo podemos resolver. listo, profe. Gracias. Te agradezco. Listo. Bueno, el día de hoy, y siguiendo con nuestra temática, perdón, disculpen, siguiendo con nuestra temática de la declaración de renta, vamos a hablar de la sección específica de cuentas por cobrar. Digamos que las cuentas por cobrar, en términos técnicos, digamos que representan esos derechos, ¿sí? Porque cuando yo tengo una cuenta por cobrar es porque hicimos un pacto con alguien, yo cumplí mi parte y ahora yo espero que esa persona cumpla con su parte. Entonces, es un derecho y es un derecho exigible. ¿Qué significa exigible? Que está amparado por la ley, ¿sí? Que la ley en cualquier momento puede llegar a intervenir siempre y cuando se hayan perfeccionado todos esos puntos que como mínimo se deben cumplir para que la ley pueda intervenir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si usted no hizo una ley, si usted no facturó, si usted de pronto omitió algún requisito, alguna cosa, pues posiblemente por ahí la contraparte se va, digamos que va a utilizar eso en su contra y pues ahí va a ser un poco más complejo entrar a cobrar ese tipo de montos. Pero digamos que, y es que esto es lo más raro, bueno, no sé si lo más raro, si la palabra rara quepa ahí, pero digamos que lo más, no encuentro la palabra, como lo más absurdo que puede llegar a ocurrir dentro del tema de cuentas por cobrar es que las empresas saben desarrollar su objeto social, ¿sí? Pero no saben cobrar. Y eso está bien, las empresas en realidad no tendrían por qué saber cobrar, para eso están los bancos, para eso están las entidades de cobro y todo esto, pero cuando una empresa se pone a dar créditos y se pone a tratar de inventarse sus propias cosas, pues ahí es en donde se cometen esos errores y eso es lo que lleva a que la cartera en principio crezca. Y cuando usted ve que una cartera crece y no le está haciendo seguimiento y no está mirando por qué los clientes están dejando de pagar, pues digamos que ahí se forma el caldo de cultivo perfecto para que esa plata se pierda. ¿Ok? Entonces,
Básicamente, volviendo a lo que es la definición de las cuentas por cobrar, decíamos que técnicamente esas cuentas por cobrar representan unos derechos que son exigibles para una entidad y esos derechos, digamos que pueden llegar a originarse pues por la actividad diaria de la empresa, en este caso por las ventas que se hacen a los clientes o por el otorgamiento de préstamos. ¿Okay? Ahora, en esta cuenta, en ese grupo de cuentas por cobrar, se clasifican todo lo que tiene que ver como los anticipos entregados a proveedores que corresponden a derechos para la entidad y estas cuentas se denominan cuentas por cobrar no comerciales. ¿Ok? Eh, digamos que aquí, tal y como lo veníamos viendo la sesión pasada también con inversiones, hay un tratamiento fiscal y hay un tratamiento contable. Tiene sus particularidades, pero digamos que desde la óptica del tratamiento fiscal, ese, eh, digamos que esas cuentas por cobrar, esa sección de cuentas por cobrar, eh, en ese tratamiento fiscal, básicamente podemos... Ay, ya, aquí. Entonces, digamos que dentro de ese tratamiento fiscal de las cuentas por cobrar, podemos decir que el valor patrimonial de esas cuentas por cobrar para efectos 100% fiscales, corresponde al valor de los saldos existentes. ¿A cuándo? Pues si hacemos un solo cierre contable, que sería 31 de diciembre, pues sería mirar ese saldo de esas cuentas por cobrar que están existentes al 31 de diciembre de ese año. ¿Ok? Pero que están a favor de la entidad. ¿Por qué? Porque son unas cuentas por cobrar que obviamente esas cuentas por cobrar representan unos derechos de cobro en desarrollo de ese objeto social de la empresa, así como todo lo que tiene que ver con las sumas adeudadas por esas partes relacionadas que aquí hago referencia con esas partes relacionadas. Cuando usted, por ejemplo, tiene acciones en una subordinada, ¿sí? Usted es el socio mayoritario de esa otra empresa, a eso se le entiende una parte relacionada y a veces, ¿qué pasa? Que yo le presto plata a esa relacionada y yo tengo que también, pues, si bien es cierto, le doy ese préstamo de pronto con una tasa de interés mucho más baja, también tengo que hacerle gestión de cobro a eso, no porque, ay, esa es una empresa mía, entonces de pronto es, saco de un bolsillo y me paso al otro, no. Uno debe tener sus cosas totalmente claras. ¿Por qué? Porque yo debo presentar unos estados financieros consolidados y pues ahí se va a notar esa situación. También digamos que todo lo que tiene que ver con préstamos a personal o préstamos que se le dan a los accionistas o a los socios, y todo ese otro tipo de actividades que también están inmersas dentro del desarrollo de ese objeto social de las empresas. Entonces, digamos que aquí es importante no perder de vista que el único deterioro del valor de la cartera que digamos que sería aceptado fiscalmente en la declaración de renta es el que está relacionado con los clientes y otras cuentas que durante ese año grabable que estamos haciéndole ese periodo de declaración de renta, eh, digamos eh, que tuvieron, ¿cómo lo explico? Eh, digamos que ese deterioro de ese valor, porque es que las cuentas de cobro también se deterioran. Entonces, cuando uno empieza a mirar la cartera y empieza a determinar que hay un deterioro en el valor de la cartera, pues yo puedo entrar y decir que, mire, tengo un deterioro en el valor de la cartera. Entonces, ¿cómo lo reconozco fiscalmente dentro de mi declaración de renta? Me dice, usted lo puede hacer, pero siempre y cuando ese deterioro esté relacionado con los clientes y con otras cuentas que durante ese año grabable o durante años anteriores obtuvieron una contrapartida en el ingreso. ¿Okay? Eh, digamos que la provisión digamos, cuando estamos hablando de ese deterioro, la provisión en cuestión, digamos que va a ser aceptada siempre que se ajuste a los máximos permitidos por la norma fiscal. Entonces habrá que estar mirando con detenimiento qué dice la norma fiscal frente a eso. Eh, digamos que aquí hay que mencionar, eh, digamos que cuentas por cobrar hace parte de esos activos financieros. Digamos que un activo financiero es cualquier activo
que es efectivo, que es un instrumento de patrimonio de otra entidad, por ejemplo, acciones de otra entidad, unos bonos de otra entidad, un derecho contractual de recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad también es un activo financiero, o un intercambio de activos financieros o de pasivos financieros con otra entidad en condiciones favorables, eso también cabe dentro de esa definición de lo que es un activo financiero. Desde esa óptica, digamos, y teniendo en cuenta que estamos desarrollando un ejercicio de una empresa que pertenece al Grupo 2, a las NIF para pymes, la sección 11 de ese estándar para pymes aborda todo lo relacionado con esos activos financieros al referirse, digamos que los encasilla todos esos activos financieros dentro de los instrumentos financieros básicos. Y esos instrumentos financieros básicos son, digamos que dentro de estos instrumentos financieros básicos tenemos aquellos contratos que dan lugar a activos financieros en una entidad, al igual que a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, esos activos financieros pues resultan ser unos derechos de cobro, pero unos derechos de cobro a favor de la entidad. O sea, yo que estoy haciendo la declaración de renta, digamos que esas cuentas por cobrar se convierten en unos derechos de cobro a favor mío como entidad. Y básicamente provienen ¿de qué? De un acuerdo contractual. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque usted omite algún requisito que debió contemplar dentro del documento, dentro de ese contrato, dentro de ese pagaré, omite algo, eso se le, digamos que lo toma otro abogado, el abogado que está defendiendo a la otra parte, y le tumban ese cobro. ¿Por qué? Porque falta el cumplimiento de un requisito. Entonces hay que tener perfectamente claro ese acuerdo contractual, qué contiene, qué debe contener y si en realidad lo redactamos de la manera correcta. Entonces, digamos que esos activos, esos instrumentos financieros, pues digamos que generan unos rendimientos financieros, pero esos rendimientos financieros pueden ser explícitos o implícitos, ¿ok? Básicamente hay la regla general que expone ese párrafo 11, bueno, la sección 11, en su párrafo 11.13 de ese estándar para pymes, en relación con la medición de activos financieros, es la que tenemos acá en la diapositiva. Nos dice, regla general para la medición de activos financieros. Préstamo a largo plazo, bueno, tipo de activo financiero y el tratamiento. Entonces, para un préstamo a largo plazo concedido a otra entidad, se reconoce una cuenta por cobrar al valor presente del importe por cobrar en efectivo, incluyendo los pagos por intereses y el reembolso del principal de esa entidad. No sé, ¿alguno de ustedes ya ha trabajado de pronto temas de préstamos a largo plazo en la compañía? ¿Cómo es el comportamiento desde el estándar internacional? Si no lo saben, no hay problema. No, profe. No, nunca lo han hecho. Okay. No, profe, no. Ok, digamos que esto muchas empresas no lo aplican, ¿sí? No se van tanto a la aplicación de la norma como lo dice, pero nosotros como contadores lo deberíamos hacer. ¿Y qué pasa? Que cuando yo estoy en la empresa, puede que me llegue un empleado y me diga, jefe, es que imagínese que me salió el subsidio para la casa y ya me puedo hacer a la casita y todo esto, pero me faltan 10 millones y yo quería saber si pronto ustedes me lo pueden prestar. Yo lo pago en 2 años y pues de esta manera me ayudan y pues la verdad lo necesito porque ya es mi casita. Ok, perfecto. Entonces, muchas veces los gerentes de las empresas o los dueños de las empresas hacen ese tipo de cosas. Digamos que eso está enmarcado como también en un plan de retención de los empleados. ¿Por qué digo retención de los empleados? Porque básicamente cuando usted se da cuenta y hace cálculos, dice, ok, se me va un empleado, pues el tener que contratar a otra persona me implica capacitarlo, explicarle todo de ceros, todo ese tipo de cosas. Y esa curva de aprendizaje termina demorándose en algunos casos 4, 5, 6, 7 meses explicándole al funcionario qué es lo que debe hacer y cómo lo debe desarrollar. Entonces, muchas empresas, para evitarse esa curva de aprendizaje que le cuesta mucho a la empresa, pues dicen, no, yo prefiero tener a mis empleados
contentos, que sigan atados o vinculados a la organización. Y dentro de ese plan, pues ellos facilitan mucho ese tipo de cosas desde la óptica de esas ayudas, que, bueno, a la larga yo no sé si será una ayuda. Digamos que por lo general esos préstamos que le hacen a los empleados son a una tasa de interés mucho más baja que la del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que uno cuando va a aplicar ese tipo de préstamos, yo digo, bueno, lo va a prestar a Héctor Páez, le va a prestar los 10 millones de pesos a 2 años. Entonces, yo, ¿qué es lo que me dice la norma? Usted, eh, para poder realizar bueno, ustedes recuerdan que la parte contable y lo que trabajo el estándar internacional es que en toda transacción yo debo hacer el reconocimiento, la medición inicial y la medición final. Entonces, en el reconocimiento, yo identifico que eso es un instrumento financiero porque posiblemente le voy a hacer un pagaré para que él se comprometa a pagarme esos 10 millones que me lo va a pagar por cuotas y todo esto, y de pronto tendrá que autorizar un descuento por nómina y todo ese tipo de cosas. Pues eso, digamos que yo estoy ahí perfeccionando ese contrato, pero básicamente lo que hay que entrar a mirar es, yo entro como funcionario, pido el préstamo y la empresa determina, de acuerdo al monto, si ese monto es material o inmaterial. ¿Qué significa eso de material o inmaterial? Básicamente, ¿qué tan importante es ese monto para la organización? ¿Sí? Entonces yo estimo unos valores y con base en esa estimación aplico o no el estándar internacional. Entonces imagínense que yo digo, no, para mí una cifra relevante, una cifra que resulte ser material en la organización desde el punto de vista de las cuentas por cobrar es de 20 millones para arriba. Ah, bueno, ¿sí? La norma que me dice, si usted lo considera que es material, o sea, que es importante ese valor, ¿qué es importante? Que si de pronto usted esos 20 millones no los tiene, pues fácilmente se le va a descuadrar el pago de la nómina del siguiente mes o va a tener problemas. Sí, entonces eso es básicamente la materialidad. Entonces, si en la empresa no se considera que eso sea material, pues simplemente lo maneja a criterio de la empresa, pero eso debe estar dentro de las políticas contables, ¿ok? Eso no es que yo cojo una cifra y digo, ay, qué mamera ponerme a calcular el valor presente. No, yo digo que eso no es material y ya. No, eso debe estar dentro de la política contable, y la política contable dice, la materialidad en las cuentas por cobrar va a partir de los 20 millones. No quiere decir que yo de los 20 millones para abajo me hago el loco y me desentiendo y no le hago gestión de cobro. No, jamás. Lo que quiero decir con eso es que yo tengo que aplicar la norma internacional con mucho más rigor, con aquellas partidas que sí son materiales para la organización. Entonces, suponga que esta es una empresa que necesita esos 20 millones, que los tiene que, digamos que considera que esos 10 millones que le prestó al empleado son materiales, son importantes para ellos, para su finanza. Entonces, ahí yo tengo que aplicar la norma. Y la norma me dice, un préstamo a largo plazo, digamos que es a 2 años, concedido a otra entidad, ok, yo tendría que calcular el valor presente. Pero si yo le estoy realizando un préstamo a un funcionario, yo debo también realizar esto que me dice acá de reconocer la cuenta por cobrar al valor presente del importe por cobrar en efectivo. Entonces, básicamente, ¿a qué hacer referencia a esto? A que si son los 10 millones, yo tengo que aplicar, y voy a escribirlo por acá, tengo que aplicar una fórmula que me dice valor presente. Y me dice, el valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más la tasa de interés a la n. ¿Qué es n? Los periodos. Aunque no crean, esto es una n. Entonces, básicamente, ¿qué estoy queriendo decir ahí? ¿Cuál es el valor futuro? En el ejemplo que estamos dando son los 10 millones de pesos, ¿cierto? Y la fórmula me dice, ok, y ahora tome 1 más la tasa de interés. Y usted dirá, bueno, ¿y yo qué tasa de interés le cobro? Pues no tengo aquí no tengo que hacer o relacionar directamente la tasa de interés que yo le estoy cobrando al empleado, porque la norma internacional me dice, ay, tan lindo usted, no le cobra intereses o le cobra una tasa de interés del 0,0001%.
Entonces la norma no permite eso. La norma dice, ok, como yo sé que ustedes manejan sus tasas de interés internas, esa tasa de interés interna no me interesa. A mí me interesa la tasa de interés del mercado. Entonces, ¿qué hace uno? Uno va y llama a un banco o va a un banco y dice, buenas, haga un favor para un préstamo de 10 millones a 2 años, ¿cuánto me cobran de interés? Entonces sale uno que al 18, el otro que al 22, el otro que al 15. Entonces uno toma eso por escrito, le dice, ay, me lo puede regalar por escrito, por favor. Le hacen eso, le hacen esa entrega y usted puede calcular cuál es el promedio de eso. O puede entrar también a la superintendencia financiera y mirar ahí cuál es la tasa promedio de interés y aplica esa. Ese será su soporte. Entonces ya usted calculó que la tasa de interés es del 18%. A la N, que son los periodos, serían, estamos hablando de 2 años. Entonces esto me da 10 millones. Y ustedes no se imaginan lo feo que es escribir con mouse. Y resuelvo lo del paréntesis, 1.18, y eso lo elevo al lado. Si alguien tiene una calculadora, porfa, que me pueda ayudar con el cuadrado de 1.18. Ay, espere, no me puedo salir. Ay, caramba. Se va a salir. Bueno, entonces vamos a hacerlo por acá en un Excel. Vamos a abrir uno nuevo. Entonces, básicamente lo que me dice la fórmula es valor presente, que es lo que tengo que traer, porque eso es lo que me dice la norma. Me dice, valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más el interés y todo esto a la n. ¿Ok? Suponga que esto está exponente n. Y entonces yo resuelvo eso. Yo digo, ok, me da 10 millones sobre 1 más la tasa de interés, dijimos que había sido del 18%, entonces sería 1,18 a la 2, eso me da, vamos a abrir aquí la calculadora, entonces básicamente lo que hacemos es, tomamos ese 1,18 a la 2, nos da 1,3924. Entonces sería los 10 millones sobre 1,3924. Y ya hago la operación. Entonces, pues básicamente, aquí lo que haría es, tomo los 10 millones, entonces aquí tomo estos 10 millones y los divido entre 1,3924. Y eso me da 7.181.844. ¿Qué significa ese valor de 7.181.844? Que esos 10 millones que los voy a recibir en 2 años, hoy que los voy a entregar, me vale realmente 7.181.844 pesos. O sea, ese va a ser mi medición inicial cuando yo registre en mi contabilidad ese préstamo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo dije que lo iba a prestar a 2 años y el monto era de 10 millones de pesos. Entonces, digamos que de esa manera es como se realiza dentro de la parte contable ese tipo de transacciones, teniendo en cuenta lo que dice la norma. La norma me indica que yo debo calcular el valor presente, pero reitero, eso depende de lo que diga su política contable. Muchas empresas en el país no lo hacen de esta manera. ¿Y no lo hacen por qué? Porque ellos dicen, no, eso no es material para nosotros, entonces material de 20 millones para arriba. Bueno, todo lo que sea de 19.999.000 para abajo, eso es inmaterial.
Y por ser inmaterial, pues no necesariamente tiene que aplicarle la norma internacional, sino que usted lo puede hacer, digamos que usted lo puede registrar con base en el costo amortizado o cualquiera de estas otras alternativas que se tienen. Pero si es material, usted obligatoriamente tiene que aplicar el valor presente de ese valor que le está dando como préstamo al empleado para poder calcular el valor presente de ese monto y llevarlo como medición inicial. Y con base en esa medición inicial de esos 7.181.000, yo hago mi tablita de amortización. ¿Ok? Entonces, eso digamos que es lo que pasa en el día a día en las organizaciones. Entonces, digamos que a esto es a lo que hace referencia acá, este concepto que dice préstamo a largo plazo concedido a otra entidad. Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué es lo que nos dice la norma? Me dice, mire, usted lo primero que debe hacer es, toma esa cuenta por cobrar y la trae a valor presente de ese importe que tiene por cobrar en efectivo, incluyendo los pagos por intereses y el reembolso del principal. Entonces, yo debo hacer una tabla de amortización en donde coloco cuál es el monto inicial, que son los 7.100.000 y pico que dijimos al comienzo, le calculo la tasa de interés y eso me da un valor total y a ese valor total le vuelvo y le calculo y voy haciendo esa tabla de amortización para poder llevar el control del préstamo y saber realmente en determinado momento cuánto le falta al empleado por pagar, ¿ok? Entonces, a eso hace referencia a esto del valor presente. ¿Qué pasa? Me dice que si hay otro activo financiero que puede ser bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo, entonces nos dice que se reconoce una cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa entidad, por lo regular es el precio de la factura. Entonces, digamos que aquí lo que me dice, mire, si usted le está vendiendo algo a crédito a corto plazo a un cliente, lleve eso por el precio de la factura. No se ponga que valor presente ni que valor futuro, nada. Llévelo eso directamente con base en lo que dice el precio de la factura. Si es un bien vendido a un cliente con crédito a 2 años sin intereses, entonces se reconoce una cuenta por cobrar al precio de venta en efectivo actual para esa partida. Si no se conoce el precio de venta efectivo anual, se puede estimar como el valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo descontado utilizando la tasa o las tasas de interés del mercado prevalecientes para una cuenta por cobrar similar, que fue más o menos el caso que hicimos con el empleado. Le íbamos a cobrar una tasa, es más, le pude haber dicho que no le iba a cobrar intereses, porque mira, aquí inclusive en el texto lo dice, 2 años sin intereses, ¿sí? Pero la norma no me permite, yo no voy a poder llevar un préstamo de estos, una cuenta por cobrar de estas sin intereses. Yo tengo que calcularle intereses. ¿Por qué? Porque eso es lo que me pide la norma internacional. Si yo no hago eso, si yo no me someto al tema de la norma internacional, pues puedo estar mandando un mensaje que mi contabilidad es desordenada, que mi contabilidad es susceptible a ser manipulable por alguien. ¿Ok? Y el otro ítem hace referencia a lo que es la compra en efectivo de las acciones ordinarias de otra entidad. En este tipo de casos, esa inversión se reconoce al importe de efectivo pagado para adquirir esas acciones. ¿Ok? Ahora, eso digamos que es lo de la medición inicial, ¿sí? Lo que hablábamos de traer a valor presente y cómo realizo yo esa medición inicial en las cuentas por cobrar. Ahora miremoslo desde la óptica de las cuentas, de lo que es la medición posterior. Entonces, básicamente, cuando digamos que referente a lo que es la medición posterior, esos activos financieros que están catalogados como un instrumento de deuda, un pagaré, una acción, un bono, etcétera, etcétera, que están catalogados como instrumentos de deuda, como esas cuentas por cobrar, que obviamente que cumplan con las condiciones que están estipuladas dentro del párrafo 11.9 del estándar para pymes. Ese tipo de cuentas por cobrar, ¿qué pasa? Se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Básicamente, lo que hacemos es que los instrumentos de deuda que son clasificados como activos corrientes se miden
al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espere pagar o recibir. Y digamos que desde la óptica de lo que son las transacciones de financiación, esas transacciones de financiación se deben medir por el valor presente de los flujos de efectivo futuros usando una tasa de interés de mercado para un instrumento financiero similar. Entonces aquí lo primero que tenemos que hablar, porque es que hay varios métodos para realizar esa medición posterior, y el primero de ellos es el costo amortizado. ¿Qué es eso del costo amortizado? El costo amortizado, aquí lo que vamos a hacer es tratar de controlar los pagos y qué es lo que yo debo cobrarle digamos que en este caso al funcionario, lo que le prestamos, cómo le voy, de esa cuota que él me está pagando anualmente, cuánto de esa cuota va para intereses y cuánto va para capital. Yo debo hacer eso y eso me lo hace una tablita de costo amortizado. Entonces, básicamente ese costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero en cada fecha de presentación es el neto de ¿qué? De estos importes que aparecen acá. Y es el que se mide en el reconocimiento inicial del activo o pasivo financiero menos los reembolsos del principal, o sea, del capital, porque cuando usted paga una cuota, una parte se va para el capital y otra parte se va para intereses. Y más o menos la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento. ¿Okay? Y luego debo restarle cualquier reducción reconocida directamente o mediante el uso de la cuenta correctora por deterioro del valor o incobrabilidad. Y esto solamente aplica para el caso de los activos financieros. Eso es lo que tiene que ver con el costo amortizado. Hay otra que se llama el método de interés efectivo. Ese método de interés efectivo, digamos que es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero y de distribución del ingreso por intereses o gastos por intereses a lo largo de un periodo. ¿Okay? Esa tasa de interés efectiva, digamos que eso también eso se reconoce como esa tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo futuros por pagos o por cobros estimados a lo largo de la vida de ese instrumento financiero. Y esa tasa de interés efectivo se determina sobre la base del importe en libros del activo o del pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial. Entonces, digamos que teniendo en cuenta este método, el método del interés efectivo, básicamente el costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo que vamos a cobrar en un futuro y a esos les voy a descontar la tasa de interés efectiva. Ahora, el gasto o el ingreso por intereses en un periodo, ¿qué es? Es el importe en libros del activo o del pasivo financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectivo. En ese orden de ideas, para poder llevar a cabo esos procesos de medición, se deben tener en cuenta los siguientes elementos. Entonces, ¿qué es eso del valor de los flujos de efectivo futuros? Entonces, esos dependen del acuerdo contractual, ¿sí? Puede ser un solo pago a futuro. Yo puedo decir, yo le pago esos 10 millones en 2 años, ¿sí? No me comprometo a pagárselos mensualmente porque es que no me alcanza la plata, yo vivo a ras, no sé qué, si pues ahí me aumenta el riesgo a mí que se lo voy a prestar, pero pues yo tomaré la decisión. Entonces, eso depende del acuerdo contractual. Puede ser un solo pago a futuro o puede ser una serie de pagos, ¿ok? De igual o diferente cuantía en momentos diferentes. Ese valor de los flujos de efectivo corresponde a un pago puntual que se va a recibir en cualquier momento luego de la fecha de cierre de los estados financieros. Ese valor de los flujos de efectivo futuros puede ocurrir que la expectativa del recaudo disminuya por acuerdos con el cliente o por la evaluación de su situación financiera. Y cuarto, si el cliente no paga toda la deuda, debe ajustar el valor de los flujos de efectivo futuros y reconocer cualquier diferencia como pérdida o deterioro. El otro componente del método de interés es el plazo de recaudo. Entonces ya vimos el valor de los flujos de efectivo futuros, ahora plazo de recaudo. En todo acuerdo que implique financiación debe incluirse el plazo para pago o recaudo, el cual servirá de base para descontar los flujos de efectivo futuro. Si el plazo estimado recaudado es menor a un año, la entidad puede medir ese instrumento simplemente por el valor nominal no descontado.
Y si el plazo es superior a un año, la entidad va a utilizar ese periodo para calcular el valor presente de los flujos de efectivo futuros. Y si el acuerdo no menciona el plazo, la entidad debe estimar el tiempo en el cual ese instrumento puede ser recaudado y este será el límite utilizado para calcular ese valor presente de esos flujos de efectivo. Luego viene otro componente muy importante que es básicamente la tasa de interés. La entidad debe utilizar la tasa de interés pactada en ese instrumento. Si no se ha pactado una, debe utilizarse la tasa de interés del mercado para instrumentos financieros similares. Esa tasa debe escogerse teniendo en cuenta el perfil del deudor, tipo de garantía que puede ofrecer, cuantía de la deuda, entre otros aspectos. Y no se debe mediar la tasa de interés por la cual la entidad obtiene fuentes de financiación, sino que debe evaluarse la tasa de interés que obtendría el deudor en la fecha de emisión. ¿Ok? Y el último es el deterioro de valor, que pues básicamente hace referencia a que si el valor presente de los flujos de efectivo futuros de instrumentos es menor a su importe en libros a la fecha de medición, la entidad debe reconocer una pérdida por deterioro del valor del valor en el estado de resultados. Y esa pérdida puede revertirse en periodos futuros si la entidad logra el recaudo efectivo de la cartera. Entonces, permítame, si yo tengo acá, es que no me acuerdo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pero les voy a mostrar cómo se hace una tabla de amortización con el ánimo de pues tenerlo un poco más claro. ¿Listo? Permítame. Entonces, básicamente aquí este ejemplo es un ejemplo típico. Nos dice, ¿cómo se mide un pasivo financiero medido a costo amortizado? Entonces nos da un ejemplo. Nos dice, la empresa UBI recibe un préstamo del banco por valor de 100 millones de pesos, con plazo de 5 años para su pago en cuotas fijas anuales a la tasa del 1.8 mes vencido. La entidad financiera cobra una comisión por el estudio del crédito del 1% sobre el valor del préstamo. Entonces, lo primero que uno hace es organizar los datos. ¿Cuál es el valor presente del préstamo recibido? 100 millones de pesos. ¿Cuál es la tasa de financiación? 1.8, que es lo que me dice aquí el ejercicio. Que convertir esa tasa mes vencido a efectiva anual equivale a 23,87. El plazo otorgado son 5 años, el número de cuotas son 5 cuotas, porque dice ahí el ejercicio que se va a cobrar, se va a pagar una cuota anual, entonces van a ser en total 5 cuotas, y el valor de la cuota se calcula en 36.327.000, tiene una tasa de comisión del 1%, y el valor de la comisión del estudio es de 1 millón de pesos. Entonces, básicamente, lo que se hace es algo por este estilo. ¿Cómo se calcula el valor de la cuota a pagar? Porque es que ya nos decía el ejercicio que nos tocaba pagar una cuota anual de 36 millones y pico. Entonces, se toma básicamente en Excel el monto del préstamo, que son 100 millones, la tasa, que es 23,87, y el periodo, que son 5 años. Y se llama una función que se llama la función pago. Le damos a aceptar, y esa función pago, ¿qué me hace? Me va a pedir cuál es la tasa. Entonces la tasa es 23,87. ¿Cuál es el número de periodos? 5. ¿Y cuál es el valor actual o el valor presente? 100 millones de pesos. Y al hacer esa operación, el sistema ya, el Excel, me calcula de una vez el monto de la cuota anual, que es de 36.327.875 pesos. Y ya con ese valor, yo ya puedo empezar a realizar mi tablita de amortización. ¿Qué pasa? Que, pues digamos que aquí en este tipo de casos, pues uno tiene los 99 millones de pesos, porque recuerde que nos cobraron el 1% por el estudio del crédito. Entonces aquí tengo los 99 millones y ya sé que cada periodo
al final del periodo 1 debo pagar 36.327.000, al final del periodo 2 debo pagar 36.327.000, que es el monto de la cuota, ¿ok? Y así sucesivamente hasta el periodo 5, 36.327.000. Cuando ya tengo estos valores, yo lo que hago es calculo la TIR. Esta es una función, aquí en f(x), ubico esa función TIR y le digo de dónde quiero que me la calcule. Entonces yo quiero que me la calcule desde los 99 millones hasta este último 36.327.915. Lo demarco en el campo que es, y él me calcula que la TIR es del 24,35%. Es decir, que aquí está, el resultado de la fórmula es estos 24,3562. Eso es lo que equivale la TIR en este tipo de casos. ¿Por qué tenemos que calcular la TIR? Para poder realizar nuestro cuadro de amortización. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tengo el capital. El capital aquí lo estamos viendo desde los 99 millones de pesos, con cuotas fijas de 36.327.915, que esto fue lo que calculamos por medio de la función pago que vimos en Excel. A eso le calculo cuántos son los intereses. Ya digamos que la TIR me dice, la tasa interna de retorno es del 24,3562. Entonces yo aplico ese monto. Entonces, si yo tomo estos 99 millones y lo multiplico por la tasa de la TIR, que me da 24,3562, entonces básicamente aquí lo que yo estoy haciendo es, tomo este valor de 99 millones, lo multiplico por esta tasa del 24,3562 y me dice, con base en eso, usted va a tener que pagar de intereses 24.112.000 y de capital va a ir 12.215.000. Es decir, de esta cuota que tenemos acá, de esa cuota número 1 de 36 millones, se me van para intereses 24 millones. Y lo otro se me va para el capital, que son los 12.215.000. ¿Listo? ¿Qué hago? Después de eso, tomo mis 99 millones y a esos 99 millones le resto lo que fue a parar a capital, ¿sí? Y me da 86.784.726, ¿sí? No puedo restar el total de la cuota porque no todo lo de la cuota se me fue para capital. Apenas la tercera parte se fue para capital, pero las 2/3 partes se fueron para interés. Entonces, mire lo duro que resulta ser ese tipo de préstamos. Entonces, luego que ya calculé cuál es mi capital final al final del periodo 1, y valga la redundancia, entonces, ¿qué hago con esos 86.784.000? Ese valor va a ser mi valor inicial en el periodo 2, ¿sí? 86.184.726. Tengo la cuota, pero de esta cuota yo necesito saber cuánto le pago a intereses y cuánto a capital. Por eso utilizo la TIR. Entonces, 36.327.000 por la TIR, que es 24 puntual, ya lo habíamos dicho, me dice, con base en eso, entonces, de intereses, usted va a tener que pagar 21.137.000 y lo que va para capital ya son 15.190.000. Entonces, digamos que en la medida en que yo voy avanzando en plazo, la tasa de interés se me va disminuyendo y voy a hacer más aportes a capital que a intereses. Entonces, 36 millones, a capital, a intereses se me dan 21 millones y a capital se me dan 15 millones. Vuelvo y hago la misma operación, perdón, a 86 millones, le resto los 15.190.000, me da un saldo de 71.594.000. Y esos 71 millones se me convierten en el saldo inicial del periodo 3, 71.594.000. Tengo el pago de la cuota que realizo sagradamente y calculo la TIR. Con base en la TIR se la aplico a este valor y eso me dice que hay 17.437.000 que van para intereses y el saldo va para amortización. Por ende, yo ya lo único que debo son 52.704.000. Y así sucesivamente. Esto es una tabla de amortización.
¿Ok? Para que lo tengamos presente y sepamos qué es lo que tenemos que hacer en determinado momento. ¿Listo? Bueno. Entonces, ok. Entonces, ya habiendo quedado claro eso del método de interés efectivo y de la tabla de amortización, entonces viene lo que es el reconocimiento del deterioro, que pues, digamos que ese deterioro es un aspecto que ha requerido especial atención desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque digamos que los efectos de esa emergencia sanitaria eh, han afectado de tal manera que las finanzas del sector empresarial al punto que hasta el momento muchas entidades no disponen de los recursos necesarios para poder responder oportunamente por sus obligaciones. Y de esa manera, al final del año 2021, cada entidad, ¿qué debe hacer? Empezar a evaluar si existen indicadores de deterioro sobre el saldo de las cuentas por cobrar, ¿cómo? Tales como lo que son los clientes que se encuentren en mora, clientes que hayan iniciado acuerdos de reorganización, clientes que tengan problemas financieros y clientes que hayan solicitado acuerdos de pago. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, en el caso que se incluya que existe evidencia objetiva de deterioro, se debe contabilizar una, ¿cómo se llama? Una pérdida por deterioro en el estado de resultados. Entonces, para efectos de poder evaluar el deterioro de la cartera, hay que considerar las siguientes posibilidades, que son, si la entidad tiene pocos clientes, puede analizar a cada uno por separado para efectos de determinar si existe o no el deterioro. Ese deterioro debe determinarse mediante la comparación del importe en libros de la cuenta por cobrar y la estimación que realice la entidad del monto que se va a recibir. Y en el segundo aspecto es que si la entidad maneja un amplio volumen de ventas a crédito, es muy probable que requiera agrupar su cartera según su nivel de riesgo y establecer una serie de porcentajes de deterioro de acuerdo con el análisis que realice de su posibilidad de recuperación. ¿Okay? Entonces, digamos que al momento de establecer esas estimaciones de deterioro de las cuentas por cobrar, es muy importante que se aplique lo que es la prudencia frente a las incertidumbres generadas por la pandemia. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque digamos que se corre un riesgo de sobreestimar los activos de la entidad. Y pues digamos que cuando los eh, sobreestimamos, pues básicamente lo que estamos diciendo es que están recibiendo un mayor valor cuando en verdad, debido al uso, se están desgastando. ¿Okay? Ahora, digamos que ese deterioro en las cuentas por cobrar con los clientes en proceso de reestructuración, porque es que también puede pasar eso, puede que usted, puede que un cliente le diga, mire hermano, no tengo plata, yo ahorita estoy en proceso de concordato, como se le llame, y quiero hacerle una propuesta. Ah, bueno, dígame cuál es la propuesta. Pues digamos que eso lo permite eh, la norma. Hoy en día lo permite. Y eso digamos que hace referencia a lo que es el párrafo 11.22 de ese estándar para pymes. Ese párrafo puntualmente señala los sucesos que indican que un instrumento financiero se ha visto deteriorado en su valor. ¿Sí? Y de esa manera, el literal C del párrafo en referencia, de ese párrafo 11.22, señala que la reestructuración de un cliente es un indicio de que el instrumento se ha venido deteriorando. ¿Sí? Ahora, ese proceso de reestructuración incluye dos tipos de concesiones. La primera que está relacionada con el monto de la deuda y la segunda que está relacionada con el plazo para el pago y el reconocimiento de intereses. Entonces miremos este ejemplo. Nos dice, la sociedad ABC SA tiene una cuenta por cobrar a un cliente por 350 millones.
El cliente inició su proceso de reestructuración económica y las partes llegaron a los siguientes acuerdos. Entonces, primero, se va a condonar el 15% de la deuda. Segundo, se le va a otorgar un plazo de 6 años sin pago y la deuda será pagada al cabo de los 6 años sin intereses. Imagínense, esto no lo hace nadie, ¿sí? Pero pues a la larga esto es un ejercicio académico, entonces digamos que podemos jugar con todas esas variables. Básicamente ahí, digamos que a partir de esas condiciones, la sociedad ABC se enfrenta a los siguientes efectos en cuanto a la medición de ese instrumento financiero. ¿Por qué? Porque es muy, muy raro, ¿sí? Y nos dice, la condonación del 15%, o sea, ¿por qué le van a condonar 15%? Porque es que si no lo condono, pues fácilmente esa persona nunca me va a pagar y yo prefiero perder un 15% que un 100% de una obligación que tienen para conmigo. Entonces le digo, listo, mire, vamos a hacer una cosa, yo sé que usted está en problemas y no sé qué y lo otro, entonces usted me va a firmar un pagaré, yo le voy a condonar el 15% de la deuda y eh, digamos que ese 15% de condonación, eso genera una pérdida, ¿ok? ¿Para quién? Para la empresa. Y digamos que genera esa pérdida inmediata y eso se va a ver reflejado en el estado de resultados por 52.500.000 pesos. Si usted le saca el cálculo a 350 millones por el 15%, le da 52.500.000 pesos. Y, y digamos que una vez ese instrumento ha sido ajustado con esa pérdida, el valor en libros queda en, ya no en 350 millones como lo teníamos inicialmente, sino que ya queda en 297.500.000 pesos. Y B nos dice, debe establecerse una tasa de interés para la medición del instrumento. Una vez la entidad consultó en diversas entidades financieras, concluyó que una tasa de interés del 21% efectivo anual es la adecuada. Y con dicha tasa de interés y el plazo otorgado, la entidad debe medir el valor presente del instrumento financiero de la siguiente manera. Entonces tenemos acá lo que es el deterioro en cuentas por cobrar. Entonces, lo primero que nos aparece ahí es el monto de la deuda de la condonación. Bueno, después de la condonación son 297.500.000. ¿Cuál es la tasa? El 21%. ¿Cuántos son los años? 6 años. Y el valor actual son 94.792.668. Entonces, básicamente aquí, ya con esa información, entonces lo que hacemos es que esa diferencia entre el valor en libros, 297.500.000, y el valor presente del pago futuro, que era de 350 millones, nos queda una diferencia de 94.762.668. Por lo que debe reconocerse una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados y en este caso la pérdida se mide en 255.207.332 pesos. ¿Okay? Ahora miremos nuestro archivo en Excel. Entonces, inicialmente, aquí en nuestra hoja sumaria de renta, tenemos un renglón que se denomina cuentas por cobrar clientes, nos dice que es de 1.724 perdón, 1.724.422.030 pesos. Entonces, básicamente ahí todas las cuentas que vamos a tener que mirar son estas que en la columna de renglón 10 señala 38. ¿Listo? Entonces tenemos cuentas por cobrar clientes 1.724 millones, ajustes por 55 millones, y eso me da un saldo de declaración de 1.779 millones de pesos. Básicamente ahí, digamos que ahí hay varias cositas. Vamos a analizar toda esa sección que pertenece o que se me agrupa en el renglón 38 de mi declaración de renta. Y todas estas cuentas, pues hacen parte de eso. Cuentas por cobrar clientes, préstamos asociadas, avances para gastos del viaje, saldo a favor, retenciones y autorretenciones,
préstamos al gerente, provisión cuenta por cobrar, deterioro cuenta por cobrar y pare de contar. Eso ya ahí sería esa parte de lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar en mi organización en el momento en que estoy haciendo mi declaración de renta. Entonces, ya ubicados aquí en la hoja sumaria de renta y habiendo leído esas filas 16 a la 23, entonces aquí usted se estará preguntando por qué ese deterioro en la cuenta por cobrar, que se denomina ajuste a NIF y la provisión C por C fiscal. Básicamente estas dos cuentas son deterioros y se ubican en esta parte de la sumatoria de renta para tener un mejor control. Ahora, digamos que no es que yo contabilice los dos ítems, es decir, no es que yo contabilice el valor fiscal y el valor NIF, sino que al contrario, seguramente en NIF el deterioro me dio 561.150.347, que básicamente saldría de sumar estas columnas, la 22 y la 23. Estas dos que me dan, aquí abajo en el total, la suma, dice 561.150.347,42. ¿Ok? Eh, digamos que lo que estoy realizando en este caso, básicamente es, ¿cómo se diría? Contabilizar el fiscal por 438.980.000 y la diferencia entre esos 438 millones de los 561.150.000, la diferencia de esos dos datos y los 438.908.921, que en este caso me da 122.169.425, lo registro en una cuenta separada que se llama deterioro cuenta por cobrar ajuste NIF. Ahora, aquí digamos que vale la pena aclarar que no es obligatorio realizarlo de esta manera. Si usted no lo hace de esta manera, pues no pasa nada, ¿sí? Esto es tan solo una sugerencia que hago para que usted pueda determinar fácilmente un tipo de situaciones. Mm, Y partiendo de eso, digamos que tenemos que revisar qué ajustes vamos a presentar en las cuentas por cobrar a clientes. Entonces, digamos que usted va a observar que aquí tenemos un ajuste, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Pues básicamente pasa lo siguiente. Eh, digamos que la hoja de Excel, eh, bueno, digamos que aquí en este ejemplo en donde tenemos nuestra hoja de Excel, eh, me voy a esta pestaña que dice activos y pasivos en moneda extranjera y nos ubicamos en esta columna, en estas filas. Cuentas por cobrar clientes del exterior, porque si ustedes se acuerdan que este ejemplo tenía unos movimientos en su cartera que se estaban dando en ese país y eso pues yo tengo que contabilizarlo, digamos que tenerlo claro en mi contabilidad. Entonces, básicamente, digamos que estoy aquí en esta tablita y voy a decir que dentro de mi cartera tengo dos clientes en el exterior que tienen que ver con esta columna A27 y A28. Estos dos clientes, ¿sí? Un cliente con la factura 435678 y otro cliente con la factura 980987. Entonces, básicamente, aquí pues ya teniendo identificado eso, eh, digamos que ese valor, aquí me sale, ok, entonces, digamos que eh, con esas cuentas por cobrar o con esas facturas que hoy me las están debiendo, de la factura, digamos que de esta factura de la 435678,
digamos que estas dos son nuestras facturas, ¿no? Motivo del ejemplo. Entonces, esas cuentas por cobrar o esas facturas hoy me las deben, ¿sí? Y me las deben de estas dos facturas, de la 435678 y de la 980987. Digamos que ellos me están debiendo en total 87.000, aquí está el dato, estos 87.654 dólares y me están debiendo 125.098 dólares. En contabilidad esas facturas están reconocidas a la tasa de cierre, ya que para la contabilidad yo tomo las cuentas por cobrar en efectivo y las cuentas por cobrar en moneda extranjera y las actualizo a la tasa del cierre. Por lo tanto, esa factura 4350, esta factura primera, 435678, digamos que esa factura sale de multiplicar los valores, que son básicamente 87.654 por la TRM, que estaba en el orden del 3.432, ¿sí? Aquí la tenemos. Y eso me da los 307.872.355 pesos. ¿Okay? Y lo mismo hago con la factura 9807, que equivale pues a multiplicar los 125.098 dólares por TRM de 3.432 pesos, ¿sí? Entonces, tengo este valor, los 300.872.000, y lo que hago es, digamos que eso, ¿de dónde sale este valor? De tomar el valor en dólares multiplicado por esta tasa de cierre. Y lo mismo se hace con la otra cuenta. La factura 125098 se multiplica por 3.432 dólares, perdón, la factura 12.000, el valor de la factura, que es de 125.098 dólares, se multiplica a 3.432 pesos y digamos que eso me da como resultado los 429.388.000. ¿Sí? Ahora, digamos que en este punto nos toca remitirnos a la normativa tributaria, que pues básicamente nos indica que cuando hay cuentas por cobrar en el exterior, se tienen que reconocer por la tasa histórica y la diferencia, en cambio, solo la reconoce fiscalmente cuando se recupera esa cuenta por cobrar. ¿Okay? De esa manera, aquí vamos a tener otra diferencia entre lo que es la parte contable y la parte fiscal, que ya de por sí son varias, pero esta es otra perla más. Digamos que en este caso busco cuál es la tasa histórica de la transacción del 20 de junio o la tasa en la cual se declaró, ¿ok? En el 20 de junio. Y en el caso de la factura 435678, que es esta primera factura que tenemos acá en el Excel, esta primera factura, el valor histórico de su tasa fue de, permítanme si aquí puedo meter esto para que nos quede un poquito más claro, insertar. Ve, pues no deja. Ok, bueno. Digamos que aquí lo que hicimos fue, digamos que el 20 de junio, que fue cuando se hizo esta transacción, la de la primera factura, ¿sí? Aquí dice 20 de junio del 2020 a 87.654 dólares. La tasa de cambio era de
3.760 pesos con 22 centavos. ¿Ok? Esto es lo que es la tasa a ese día. Entonces, eso aplica para la factura 435678 y para la otra factura, la 980987, que su tasa histórica fue de 3.646 pesos, lo vamos a multiplicar por los 125.098 dólares. De esa manera, el saldo fiscal va a ser ¿de cuánto? De 329.598.324. ¿Ok? Básicamente, digamos que va a ser este el monto, el saldo fiscal de esta factura, de la primera factura, el valor real es de 329.598.000. Y el de la siguiente factura, de la de 980987, es de 456.134.830, que a eso equivale el monto de esa factura, la 980987. ¿Ok? Y eso, pues digamos que nos arroja un saldo fiscal total de 785.733.153 pesos, aunque contablemente solamente tenemos este saldo contable de 730.271.240. Entonces, ¿cuál es la razón de esa diferencia? Pues digamos que la razón de esa diferencia es que la tasa ha bajado y contablemente, ¿qué hemos hecho? Hemos contabilizado una pérdida por diferencia en cambio, mientras que fiscalmente la voy a seguir declarando por la tasa histórica, que pues obviamente fue mucho más alta. ¿Y esto qué hace? Nos arroja una diferencia de 55 millones de pesos. Es decir, si yo le resto a este valor, le resto los 730 millones, me da una diferencia de 55.461.913 pesos. Ese valor se va a ver reflejado también en mi hoja de Excel, en la hoja sumaria de renta, de tal manera que si mis cuentas por cobrar clientes, si esa cuenta por cobrar clientes se va a incrementar en ese rubro, es decir, en 55.461.913. ¿Sí? Y digamos que en el renglón 17, acá, en este renglón que habla acerca del préstamo a asociadas, encontramos un rubro que hace referencia a préstamos a asociadas. Cuando le prestamos a una sociedad, yo tengo que mirar si esa sociedad es un socio o es alguien diferente a un socio. En nuestro caso y para nuestro ejemplo, ese rubro hace referencia a un préstamo realizado a un socio. ¿Ok? Y cuando le prestamos a un socio, ¿qué hay que hacer? Básicamente yo tengo que irme a buscar otra hojita que se denomina esta hoja que dice intereses presuntos. ¿Ok? ¿Por qué tengo que irme a esta hoja? Porque digamos que en esta hoja de intereses presuntos se utiliza esa cuenta de intereses presuntos específicamente. ¿Por qué? Porque le estamos prestando a un socio. ¿Ok? Y aquí pues debo abordar un tema denominado el interés presunto. Para el año 2020 la DIAN, digamos que ha fijado el interés presunto en un 4,48%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esa tasa de interés presunta la debo aplicar sobre las cuentas por cobrar. Entonces, en el cuadro que estamos viendo, pues debemos diligenciar el saldo anterior, ¿sí? Y todos los digamos que hay que mirar todos los movimientos que sean abonados al préstamo o incrementos al mismo, que es la columna 6B. ¿Sí? Y, por ejemplo, en esta columna C7, perdón, en este rango C7, hubo un abono por 6.500.000, aquí en esta columna de abonos. ¿Sí? Estos 6.500.000 se hicieron ¿cuándo? Eso fue se me olvidó. Bueno, digamos que aquí lo importante es tener en claro que nos hicieron
un abono de 6.500.000 pesos. Es decir, le prestamos al gerente o le prestamos a uno de los socios de la compañía un monto X. Y ese monto, digamos que vamos a tener que llevar una tablita que dice interés presunto. ¿Por qué se lleva eso? Porque es que posiblemente, si no se hace de esta manera, usted puede que ni le calcule intereses a ese socio, que no le calcule intereses al gerente, y pues ahí ya empezamos mal, ¿ok? Pero básicamente acá lo que quiero ver es que en este renglón se hizo un abono por 6.500.000 pesos, eh, y digamos que en el caso que se hubiera presentado un incremento en esa cuenta por cobrar, por ejemplo, en esta columna B8, que es la de aumentos, aumentó en 9 millones, ¿sí? Aquí, estos 9 millones. Entonces, eh, digamos que así lo que vamos haciendo es llevando ese control. Mire que nos abonó 6 millones, que teníamos un préstamo a ese socio por 12 millones de pesos. Esta columna saldo me lo va mostrando. Trajimos un saldo por 12 millones de pesos, ¿sí? Luego que esta persona realizó un pago de 6.500.000, el saldo le quedó en 5.500.000, ¿ok? Pero al día siguiente, lo que hizo esa persona fue pedir un aumento, un préstamo de 9 millones, ¿sí? Y luego pidió otro de 4,5, otro de 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 millones de pesos que fue pidiendo en el transcurso de los días, y al sol de esa última fecha, al sol de 11 de mayo de 2020, tuvo un total de 32.500.000 pesos de préstamo ese solo socio. ¿Okay? Luego, ahí el 12 de mayo, realizó un abono de 4.500.000, entonces sería 32 millones que tenemos acá, menos esos 4.500.000 me da 28 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que de esta manera, para eso es que se utiliza esa tablita para todo el tema de los intereses presuntos, para poder calcular cuánto es lo que realmente esa persona debe pagar. Y aquí, por ejemplo, mire, tenemos que a esa persona, a ese socio, nos pidió un préstamo de 12 millones. Nosotros le dijimos, listo, no hay ningún problema, se lo damos. Luego tuvimos que empezar a llevar el control de ese préstamo. Entonces, aquí ya nos dice, ok, 12 millones de préstamo por días del préstamo, lo teníamos digamos que ahí se cuentan los días con los cuales esa persona ha trabajado o ha tenido en su poder los 12 millones. Nos dice que los días de préstamo ahí son de 5 días, ¿sí? Y el interés presunto que se le ha calculado sobre esos 12 millones va en 7.364 pesos. ¿Okay? Ahora, como esa persona realizó un pago por 6.500.000, pues yo lo tengo que descontar y me lo llevo aquí a la columna abonos. Entonces, 12 millones menos 6 millones y medio me da un saldo de 5.500.000. ¿Okay? Fecha del movimiento, 6 de enero de 2020. Días del préstamo, fue un día, ¿sí? Y nos da 675 pesos. ¿Listo? Y así sucesivamente, en la medida en que la persona va pidiendo un préstamo o va realizando un abono, etcétera, etcétera, eso se debe registrar en una hoja de estas con el ánimo de poder llevar completamente el control de esa obligación. De lo contrario, fácilmente se nos estaría perdiendo esa plata. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún tipo de control, no tenemos nada que garantice que la empresa va a poder recuperar esos recursos. Entonces, es bien importante tener en cuenta esto del interés presunto, porque esto se utiliza en todas las empresas. ¿Ok? Entonces, habrá que tener mucha precaución con ese tema. Eh, digamos que en esta hoja de Excel, que pues obviamente está formulada, y digamos que digamos que en esta hoja de Excel, y una vez hemos registrado los diferentes movimientos y sus respectivas fechas, pues este cuadro que hace automáticamente nos va calculando el interés con base a la transacción. Lo hace calculando también teniendo en cuenta el número y el movimiento, perdón, el número y el movimiento que hay
Y para este caso el ejercicio nos genera un interés presunto, que es esta columna, la G, y específicamente, digamos que esa columna en esa columna, digamos que nos genera todo lo que es el interés presunto y ahí nos ha generado un interés presunto de 1.526.000. Básicamente, cuando yo marco esos valores de interés presunto, me dice, ah, mire, la tasa de interés presunto, lo que ha pagado en interés presunto es suma 1.526.391 pesos. ¿Ok? Ahora, este valor no se declara, este 1.500.000 no se declara como un valor de la cuenta por cobrar, sino que simplemente la entidad va a tener que reconocerlo como un ingreso en su norma tributaria. Es decir, no tiene por qué registrarse en la contabilidad, simplemente es un interés presunto que se refleja en el formulario 110. Y también tenemos avances para gastos de viaje. Se realizaron unos gastos de viaje de 6.543.000, que esos están, permítame, eh, espérenme que creo que estamos acá, acá. Entonces, tenemos acá unos avances para gastos de viaje de 6.543.000, ¿sí? Y tenemos también un saldo a favor de IVA bueno, no, digamos que ahí no, si hubiéramos tenido un saldo a favor, pues aquí lo podemos reflejar. Si tenemos también retenciones y autorretenciones, pues aquí las reflejaríamos, pero en este caso pues no se da. Eh, y también tenemos un préstamo al gerente, que se le dio ese préstamo al gerente por 62.957.000. Aquí vale la pena mencionar que si el gerente es socio, digamos que muchas veces en algunas empresas se acostumbra a que el gerente sea uno de los dueños de la empresa. Eso son políticas. No vamos a discutir si está bueno o está malo, pero hace parte de las políticas de las empresas. Entonces aquí hay que mencionar que ese gerente es socio de la empresa, por lo tanto tenemos que contemplar el tema del préstamo a los accionistas o en caso contrario lo reflejamos como lo tenemos en nuestra sumaria de renta al valor que tenemos. Préstamo al gerente, 62.957.000 que pasa directamente a nuestra declaración de renta. Ahora, aquí digamos que vamos a abordar el tema de la provisión de la cuenta por cobrar fiscal, esta cuenta por cobrar, que todavía la llaman así, aunque la ley 1819 lo denomina deterioro. ¿Okay? Aquí en lugar de ser provisión, cuenta por cobrar, le podemos haber puesto el deterioro. Y en el renglón de abajo encontramos el deterioro de la cuenta por cobrar ajuste NIF. Entonces, expliquemos un poco esto. Sucede que el deterioro por ajuste a NIF debería dar 561.150.000, ¿sí? Que básicamente sería sumar estos dos datos. 561.150.347. Pero cuando, digamos que aquí me ubico en mi tabla, en mi hoja de clientes, cuando me ubico aquí en mi hoja de clientes, en esta fila, en esta tablita, ¿sí? Podemos verificar si ese valor nos coincide o no, ¿sí? Entonces, cuando revisamos nuestro cálculo por el deterioro de cartera, que son básicamente, aquí tenemos nuestro deterioro por cuenta por tema de cartera. Cuando revisamos ese deterioro, desde acá hasta la 115, todo esto habla acerca del deterioro fiscal. En este caso tenemos que colocar cuál es la cartera entre 721 a 1080 días. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí tenemos esto por vencimiento de edades. Nuestro deterioro está por vencimiento de edades.
tenemos una edad que es de 90 a 180 días, tenemos una edad que es de 181 a 360 días, tenemos otra edad de 361 a 720 días, de 721 a 1080 días, de más de 1080 días, y lo que es la cartera no vencida. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí tenemos que mirar cuál es la cartera que suma más de los 1080 días. Es decir, por la cartera que está entre 721 días a 1080 días, se realiza una provisión individual de 53.557.269 pesos. ¿Sí? Más, digamos que aquí tenemos la provisión para cartera vencida por más de 1080 días, ¿sí? Que nos da un total de 385.423.000, y la cartera no vencida, que me suma estos 2.167 millones de pesos. Para digamos que para estos casos, vamos a utilizar el método de provisión general, que es este de acá, esta columna, la D99, provisión general. ¿Listo? Entonces, digamos que esa provisión general es aquella provisión en la cual, cuando la cartera está entre 90 a 180 días, nos dice que el deterioro es del 5%. De 90 a 180 días, deterioro del 5%. Si la cartera está entre 181 días a 360 días, el deterioro es del 10%. Si la cartera es mayor a un año, de 361 a 720 días, se le aplica un deterioro del 15%. Ahora, aquí hay que tener presente que esto es fiscal, ya que contablemente sabemos que esto no aplica, pero esto yo lo debo hacer desde la parte fiscal. Digamos que en el método denominado provisión individual, acá, básicamente cuando la cartera lleve más de un año y menos de 2, que es esta columna, 361 a 720 días, el deterioro es de ¿cuánto? Es del 33%, aquí está el porcentaje. 33% de deterioro para esas cuentas que están en ese rango de edad, de 361 días a 720 días. ¿Ok? Eso digamos que se hace cuando ese tipo de cartera lleva más de 2 años, pero menos de 3 años. Entonces, si esa cartera lleva entre 2 y menos de 3 años, básicamente ahí ese deterioro que se le va a calcular es del 66%. ¿Ok? De 721 a 1080 días, del 66% esa provisión. Y cuando lleva más de 3 años, se deteriora ¿qué? Al 100%. ¿Ok? Aquí está. Entonces, al 33, al 66 y al 100%. Entonces, en estos casos, observamos que tenemos una provisión general, ¿sí? Que es esta, una provisión general de 69.985.655, y también tenemos una provisión individual de 438.980.000, ¿sí? Ahora bien, debemos contemplar que nuestro saldo anterior a nuestro deterioro era de 456.833.345 pesos, ¿sí? Aquí está. Saldo de deterioro fiscal cartera año anterior nos dice que era de 456.833.345 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener un ingreso, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué un ingreso? Porque teníamos una cartera de 456 millones al año anterior, y ahora esa cartera bajó a 438.980.000. Entonces, se interpreta que hubo una recuperación de cartera, ¿ok? ¿De cuánto fue? De la diferencia entre estos dos valores, ¿sí? Este menos este, coloquémoslo acá, nos da 17.852.423 pesos, ¿ok? Aquí está, miren, en la columna
en esta fila 114, son 17.852.423. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué tenemos un ingreso por recuperación de deterioro? Pues porque antes teníamos 456 millones de deuda y ahora tenemos tan solo 438 millones. ¿Eso qué indica? Que el deterioro se redujo. ¿Por qué? Porque tuvimos un ingreso. En algún momento recuperamos parte de esa cartera. ¿Ok? Ahora, ese ingreso tiene un efecto en la renta. ¿Por qué tiene efecto? Porque ese ingreso lo debemos declarar. ¿Ok? Entonces debemos tener presente que ahora nuestro deterioro fiscal es de 438.980.000 pesos. ¿Ok? Ahora, nos pasamos a nuestra hoja sumaria de renta y aquí en esta fila 22 que dice provisión cuenta por cobrar fiscal, encontramos ahí el rubro de los 438.980.000, que pasan tal cual a nuestro saldo. Aquí lo llevamos a nuestro saldo de declaración de renta por los 438.980.000 pesos. Hemos calculado ese deterioro en la cartera y lo tenemos que representar acá. Y aquí tengo una observación que dice que ese deterioro se calcula por el método individual. ¿Ok? Este deterioro de cuentas por cobrar. Ahora, perdón, si me devuelvo aquí a mí. Este no es, este ya lo cierro. Si me devuelvo aquí a mi archivo en Excel, pues básicamente aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que nuestro rubro de cuentas por cobrar va a parar al renglón 38, ¿sí? Va a parar a ese renglón 38, en donde básicamente, pues aquí lo que estamos haciendo es sumando todo lo que hace parte de ese renglón, me llevo toda esta cifra, ¿sí? Eso me suma 1.455.403.021 pesos. 1.455 millones, que si me voy para mi formulario de renta, aquí en cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar, me da 1.455.403.000. Es decir, que lo tenemos, digamos que los saldos que tenemos en cada una de esas cuentas lo hemos estado llevando y representando, es decir, lo hemos estado calculando y hace parte de ese renglón 38 en el cual yo debo empezar del cual yo me voy a heredar a mi formulario de declaración de renta, a eh, a este valor, a este renglón, perdón, del renglón 38 por los 1.455.403.000. Esto es básicamente el movimiento de cuentas por cobrar. Importante en todo el tema de cuentas por cobrar es básicamente este tema del deterioro, ¿sí? O de esas edades de cartera que yo debo tener para poder calcular esos montos y poder decir, mire, lo que me está llevando es decir, poder tener perfectamente medido y clasificado todas las cuentas de acuerdo al periodo en el cual tiene ese vencimiento, esa factura. Entonces hay facturas que yo tengo entre 90 a 180 días, pues miro cuánto le calculo. Como no hay ninguna, como aquí no teníamos ninguna en ese rango de edad, pues simplemente no le calculamos nada. Entre 181 y 360 días no había, entre 361 y 720 días tampoco había. Habían era eh, facturas entre 721 a 1080 días que sumaban 81.147.000. De esto pues se hace una provisión de 12 millones y básicamente se reconoce como provisión individual de ese monto de facturas que suman 81 millones, se reconoce 53.557.000. Y con aquellas facturas que tienen un vencimiento mucho más amplio, de más de 1080 días, el valor contable que tenemos es de 385 millones,
a esto, pues digamos que se le va a reconocer, aquí nos dice que el 100%, entonces ese reconocimiento es de 385.423.652 pesos. ¿Listo? Y esos son los valores que yo empiezo a llevarme para mi formulario de declaración de renta. ¿Para qué? Para tenerlos en cuenta y poderlos deducir de mis valores. ¿Ok? ¿Por qué digo deducir? Porque esa provisión o ese deterioro de cuenta por cobrar resta. ¿Ok? Resta de todo lo que hace parte de ese renglón 38 y debo restar esos 438 millones. Y eso me da un total de 1.455 millones, que son los que yo voy a reconocer en mi formulario de declaración de renta. ¿Ok? Como dentro de ese rubro de cuentas por cobrar. ¿Listo? Eh, digamos que aquí el componente de, digamos que hasta aquí llegaría el tema de cuentas por cobrar, ¿sí? Eh, para el tema de inventarios, que es un poquito más grueso, ¿por qué digo que es más grueso? Porque es que estamos trabajando con una empresa que es 100% industrial, una empresa que se dedica a la venta de gaseosas. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa con el inventario de materia prima, qué pasa con el inventario de productos terminados y luego entramos a mirar qué pasa con el deterioro de los inventarios, porque eso también juega un papel importante dentro de la declaración de renta. ¿Ok? Entonces, para eso, pues digamos que nos vamos a meter, ya lo vamos a hacer dentro de 8 días porque el jueves lo que vamos a hacer es una clase de lo de la solución del ejercicio del IVA. Básicamente acá lo que vamos a determinar es realmente qué de eso, o sea, cuál es el tratamiento que yo le debo dar a mis inventarios en la medida en que yo voy avanzando con eso en la declaración de renta. Esta es una sesión de inventarios, va a ser un poquito más larga, porque digamos que el tema de materia prima así lo amerita. Entonces aquí tenemos toda la parte de inventarios, ¿sí? Aquí vamos a mirar qué pasa con el inventario de materia prima, cómo se calcula, ¿sí? Vamos a mirar el desglose de productos terminados, vamos a calcular acá, vamos a calcular acá lo que son el precio neto de realización, con el valor neto de realización, con el ánimo de poder determinar cuál es ese valor y poder determinar el deterioro de esos inventarios. Eso es un tema que es un poquito extenso. Y también, pues digamos que vamos bueno, aquí hay otra parte de semovientes, pero básicamente nos vamos a centrar en esta parte. ¿Listo? En todo lo que tiene que ver con las materias primas y el deterioro que se puede llegar a presentar con esas materias primas. ¿Por qué se habla de deterioro en inventarios? No necesariamente solo aquellos bienes que se nos dañan, sino que hay ocasiones en las cuales el deterioro, digamos que tiene, o se calcula ese deterioro porque yo debo ajustar mis inventarios al valor del mercado. ¿Qué pasa? Que si usted hizo una compra muy alta, como usted trajo una materia prima y esa materia prima la importó en dólares, ¿sí? Pues posiblemente al final del año esa materia prima va a estar, puede que esté sobrevalorada. Entonces la norma internacional me dice, con eso no se meta. Es decir, no me deje ese valor al valor en el que usted lo compró. ¿Por qué? Porque va a correr el riesgo de tener un precio de venta mucho más alto debido a que trajo una materia prima a un valor muy exagerado. Entonces lo que me obliga la norma es a ajustar ese valor al valor del mercado y ahí es en donde empezamos a hablar del valor neto de realización. Con ese propósito de tener esos inventarios medidos al valor del mercado y que eso no me vaya a hacer que mi valor se me vaya, mi precio de venta se vaya a superar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando mi precio de venta es más alto que el de la competencia? Pues yo pierdo clientes, porque obviamente la gente le va a comprar a un precio más barato que existe en el mercado a otro proveedor y no a mí. Entonces, por eso es que se hace ese tema del cálculo de los deterioros. ¿Listo? Eh, Ay, buenas tardes. No me había dado cuenta que estaba aquí también Karen y Jessica.
Jessica, ahorita me permites un momento y hablamos después de que terminemos. Buenas tardes, profe. Sí, vale. ¿Cómo estás? Qué bueno, gracias. Bien. Qué bien. Entonces, digamos que eso es lo que les quería comentar el día de hoy frente a lo de las cuentas por cobrar. Importante en cuentas por cobrar, tener en cuenta cuando se hacen esos préstamos a los gerentes o a los accionistas, que eso genera unos intereses presuntos. Y también digamos que lo que vimos de valor presente, como se calcula el valor de un préstamo a un funcionario o a un empleado de la compañía y cómo vamos a realizar la tabla de amortización, que pues, fue básicamente lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Eh, ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud frente al tema de hoy de cuentas por cobrar? No, profe. No, profe. Pues yo no tengo una duda en eso, sino pues, no, en este tema. ¿Y en qué sí tienes duda? Profe, en la realización del taller, Sí. de la segunda actividad. Ah, ok. Bueno, el día jueves vamos a realizar la solución del taller anterior, que a la gran mayoría le fue muy bien y los felicito por eso, porque se nota que hicieron lo que les recomendé de trabajar en grupo y poder aclarar dudas, lo hicieron muy bien, pero lo voy a resolver porque hubo unas duditas que a varios les pasó, entonces quiero aclarar eso. No lo penalicé. Porque pues tampoco me voy a poner así de cuchilla para que no les explico y fuera de eso les voy a calificar duro, no, pero sí les voy a explicar cómo se resolvía el taller. Y vamos a hablar acerca de ese taller de la unidad 2, ¿listo? Entonces para que puedan asistir y adelantemos esa temática. Ah, bueno, profe, gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Entonces, pues nada, yo creo que dejemos acá y la próxima sesión, como les decía, abordamos todo lo que es la temática de los inventarios. ¿Listo? Esta es un poquito larga, entonces yo creo que de pronto nos vamos un poquito más de las 4, pero es con el ánimo de cerrar ese tema de inventarios y dejarlo totalmente listo. ¿Bien? Vale, profe. Listo, entonces, pues nada, muchas gracias, cuídense mucho y me quedo entonces con Jessica, porfa. Listo, profe, gracias. Hasta A luego. ustedes, muchas gracias. Vale, profe, gracias. A ti, Karen, que estés bien. Hola Jessica, ¿cómo vas? Hola, profe. Bien. ¿Y tú? Bien, todo muy bien. Ve, yo recibí un correo en el que tú me indicabas que tuviste problema, pero no me acuerdo cuál fue el examen con el que tuviste problema. ¿Podemos hablar de eso? Sí, fue el domingo. Pues tuve justo un inconveniente cuando ya estaba haciendo todos los exámenes Sí, y pues me faltó el de impuestos. No lo pude terminar porque pues entré como en una crisis. sí. Entonces, bueno, también estuve hospitalizada. Ya me dieron de alta ayer, pero pues bueno, ya estoy, gracias a Dios, un poco mejor. Pero Qué pues bien. igual, sí, fue un problema muy complicado que no pude como emocionalmente enfrentarlo. Tranquila. Entonces sí, eso me llevó como un choque emocional y pues sí. No, Justo lo en ese entiendo. momento yo hablaba con Daniela, porque pues yo siempre los trabajos desde el trimestre pasado lo hago con ella porque pues los entendemos muy bien así trabajando juntas. Qué Y justo chévere. cuando pasó todo el problema, estábamos hablando por teléfono y pues me imagino que ella se dio cuenta pues, bueno, de algunas cosas que estaba mal. Y entonces yo le mandé un mensajito por Team y pues también le mandé un correo. Y entonces yo le decía a Dani, pues yo le dije, no, pues Dani, yo le mandé un mensaje al profe, pero pues él todavía no me ha contestado. Yo suponía que era por la semana del contador. Y Sí. entonces ella me decía, no, pues que esperara a que viéramos la clase de hoy para que pudiera pues hacer. No, perfecto. Entonces, Jessica, hagamos una cosa. Te voy a habilitar el examen. ¿Hoy tienes tiempo para realizarlo? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, espérame. Sí, digamos que ahí
espérame a ver cómo se comporta la plataforma. Es que nunca había hecho activar un examen de alguien que ya que había contestado una parte. Entonces, espérame, lo miramos bien para que de una vez te quede listo y lo puedas responder bien. Sí, señor. Muchas gracias, profe. No, a ti. Entonces, mira que muchos no respondieron el examen. Sí, varios no lo hicieron. No, como la mitad del curso no lo hizo. ¿Qué será que les va a pasar? Bueno, entonces. Pero solamente fue Sí, solamente fue el de impuestos. Entonces, lo voy a habilitar, pero necesito que entres ahorita y me confirmes si sí puedes accesar al examen. ¿Listo? Espérame. listo, vale. Ya voy a tratar. Listo. Entonces, puedes mirar, porfa, si te aparece ahí disponible para que lo puedas contestar. Listo, ya estoy. Ok, bien. Impuestos nacionales. Sí, me sale examen de unidad 1. Ah, perfecto, bien, listo. Entonces, respóndelo con calma. Está habilitado hasta mañana. Entonces, pues para que tengas tiempo, lo puedas realizar bien y puedas obtener la mejor nota, ¿listo? Una vez, una vez lo resuelvas, porfa, me mandas un correo diciéndome, Alex, ya contesté el examen. ¿Por qué? Porque yo tengo que corregir la nota, si no se me queda ahí perdida y después yo no tengo cómo volver a recuperar esa nota. Entonces, tan pronto lo termine, me mandas ese correíto y yo reviso y actualizo la nota, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias, le agradezco mucho, de verdad. No, tranquila, no hay problema. Gracias, profe, Dios le Bueno, pague. ok, Jessica, Chaito. cuídate mucho, que estés bien.